Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más a este espacio donde les traigo las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Como siempre, quiero recordarles que se suscriban, activen las notificaciones y no olviden darle un buen like a este video. Cada apoyo de ustedes es lo que hace posible que sigamos creciendo y trayéndoles más contenido exclusivo sobre nuestros artistas favoritos. Así que, si te apasiona el mundo de la farándula turca, quédate conmigo porque hoy te traigo una notición que está dando de qué hablar en todos los rincones de las redes sociales. Hoy, quiero hablarles de un suceso que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco, la tremenda bofetada que le propinó Yağmur Yüksel a Bahar Baktas. Esta es una de esas noticias que nadie esperaba, pero que, al mismo tiempo, muchos sospechaban que podría llegar a suceder. La relación de Yağmur y Bahar, que durante un tiempo fue una de las más seguidas y admiradas por sus fanáticos, parece haber llegado a un punto crítico, y lo que ocurrió en una cena reciente es solo la punta del iceberg. En este video, te traigo todos los detalles de este incidente, las reacciones de ambos, lo que piensan sus seguidores y cómo podría afectar su futuro como pareja. El hecho ocurrió en un restaurante de Estambul, un lugar que no solo es famoso por su excelente gastronomía, sino también por ser un sitio frecuentado por celebridades locales. Yağmur Yüksel y Bahar Baktas estaban cenando en la tranquilidad de este lugar cuando, de repente, ocurrió lo impensable. Yağmur, visiblemente alterada y cansada de la situación que vivía con Bahar, se levantó de su silla y, en un impulso de frustración, le dio una bofetada que dejó a todos los presentes atónitos. Lo que añadió más polémica a este gesto fue la frase que Yağmur lanzó a su expareja en ese momento tan cargado de emociones: "Ya no te quiero en mi vida". En ese instante, los comensales del restaurante no pudieron evitar voltear a verlos, y algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. La noticia se viralizó al instante, y las redes sociales se inundaron de comentarios sobre lo ocurrido. ¿Qué había llevado a una pareja que parecía tan unida a llegar a este punto tan extremo? La relación de Yağmur Yüksel y Bahar Baktas comenzó como un cuento de hadas moderno. Ambos se conocieron durante las grabaciones de la serie Kansi Sekleri, y desde entonces comenzaron a compartir su amor no solo en pantalla, sino también en las redes sociales, donde publicaban constantemente fotos juntos, mostrando su felicidad. A lo largo de los meses, se convirtieron en una de las parejas más adoradas por sus seguidores, quienes aplaudían cada gesto romántico de los dos. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en el aire. Si bien al principio todo parecía perfecto, pronto comenzaron a surgir rumores de que había tensiones entre ellos. Los fanáticos notaron que Yağmur y Bahar ya no compartían tantas fotos juntos como antes, ni asistían tan a menudo a eventos públicos. En lugar de eso, parecía que los dos comenzaban a llevar vidas paralelas, cada uno ocupándose de sus propios proyectos sin dar mucha importancia a la relación. Y, por supuesto, los rumores de infidelidad no tardaron en aparecer. Varios medios turcos han especulado sobre la posibilidad de que la causa de este conflicto haya sido la infidelidad por parte de Bahar Baktas. Aunque no se ha confirmado de manera oficial, se habla de que Yağmur comenzó a notar señales que le hicieron sospechar que Bahar no era tan fiel como él decía. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que Yağmur había llegado al límite de su paciencia al ver que las promesas de cambio y compromiso de Bahar no se cumplían. Esto se sumó a la presión de la fama y los constantes comentarios en las redes sociales, que solo empeoraron la situación. La presión externa, junto con la falta de comunicación y la desconfianza interna, fueron los ingredientes perfectos para que la relación llegara a este punto de quiebre. Tras el incidente de la bofetada, Yağmur Yüksel no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales. En un emotivo post en Instagram, la actriz expresó lo que sentía en ese momento: "A veces, una persona pierde el control. Pero es necesario entender cuando es el momento de dejar ir a quien no aporta nada a tu vida. No puedo seguir adelante con alguien que no me valora de la manera que merezco".
Sus palabras resonaron profundamente entre sus seguidores, quienes se dividieron entre quienes apoyaron su valentía y aquellos que criticaron la forma pública en que manejó la situación. Algunos comentaron que Yağmur había hecho lo correcto al poner límites y alejarse de una relación que ya no le traía felicidad. Otros, sin embargo, consideraron que era un tema demasiado privado como para ser expuesto tan abiertamente, sobre todo cuando hay tantas personas involucradas en su vida profesional y personal. Mientras que Yağmur se mostró decidida y clara con su postura, Barbacta se ha mantenido en un silencio absoluto. A pesar de las múltiples especulaciones en los medios y los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores, el actor no ha hecho ninguna declaración pública. Según fuentes cercanas a él, Bar se siente profundamente afectado por lo sucedido y lamenta que las cosas hayan llegado tan lejos. Se dice que, en privado, ha expresado su arrepentimiento y ha reconocido que cometió errores que llevaron a la ruptura. Algunos rumores indican que Bar envió un mensaje a Yağmur pidiéndole perdón y lamentando lo sucedido, pero hasta ahora, ella no ha respondido de manera pública. El futuro de la relación entre Yağmur Yüksel y Barbacta sigue siendo incierto. Aunque algunos siguen esperando que los dos logren superar sus diferencias y vuelvan a estar juntos, otros creen que este incidente es el punto final de su historia. Muchos seguidores de la pareja se sienten tristes por el fin de lo que parecía ser una relación perfecta. Pero también hay quienes creen que este es el mejor momento para que ambos sigan adelante y se concentren en sus carreras y proyectos personales. Para Yağmur, este podría ser un nuevo comienzo. Después de este evento, parece que ha encontrado una nueva fuerza y está decidida a avanzar. Algunos expertos aseguran que este tipo de rupturas, aunque dolorosas, pueden ser el impulso que una persona necesita para reencontrarse con uno mismo y empezar a trabajar en su futuro de una manera más positiva. Tras el escándalo, Yağmur ha comenzado a centrarse más en su carrera. Ya se habla de su participación en nuevos proyectos televisivos que la tienen muy emocionada. Sus seguidores están seguros de que, después de esta etapa difícil, volverá más fuerte que nunca. Algunos incluso aseguran que este episodio de su vida solo la ha hecho más poderosa y que su camino hacia el éxito será aún más brillante. Lo cierto es que la relación entre Yağmur Yüksel y Barbacta ha sido una de las más seguidas en los últimos años en la televisión turca. Pero, como en muchas historias de amor, no siempre todo es color de rosa. Las tensiones y las dificultades han dejado su huella, y ahora cada uno de ellos tendrá que tomar un nuevo camino. Lo que suceda en el futuro es algo que solo el tiempo dirá, pero lo que está claro es que este será un tema que seguirá siendo de conversación por mucho tiempo. Si te ha interesado este video, no olvides dejarme un comentario, compartir y, por supuesto, suscribirte. Nos vemos en el próximo video con más noticias y detalles sobre el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hasta pronto, amigos.